continuar este miércoles también volvemos a tomar la palabra, día de Ruth. Vamos a ver Ruth, empezamos este miércoles. Así que oremos por la salud, y me imagino que debe haber varios que deben estar también con sus problemas y achaques, ¿sí? La única que anda bien es la abuela, ¿no es cierto? Sí, me dice. Bueno, muy bien, vamos a abrir... Hola, buenos días. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 8, ¿sí? Mateo capítulo 8. Esta oportunidad que tenemos de hablar, son poquitos los versículos, ¿sí? Así que vamos a tratar de sacar alguna enseñanza. Mateo capítulo 8, versículo 14. ¿Sí? La otra vez, recién hace un ratito, hablamos de la relación entre la suegra y la nuera, ¿sí? Y ahora tenemos al revés, tenemos la relación entre el yerno y la suegra, ¿sí? Porque estamos hablando de la suegra de Pedro, ¿sí? Parece que hoy así, vamos a hablar de relaciones intrafamiliares. Y lo bueno de esta porción, que a pesar de que es cortita, tiene muchas enseñanzas, y vamos a tratar de sacar, yo anoté 4, ¿sí? Espero ser cortito, breve, conciso, ¿sí? Anoche pensé que iba a hablar 20 minutos y después no miren por dónde, me fui como 40 minutos. Mateo capítulo 8, versículo 14 dice así: Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano, y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. Con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Muy bien, vamos a ponernos en contexto, ¿sí? Porque acá estamos hablando de la casa de Pedro. Pero es casi ya, digamos, mediodía, un poquito más. Hay que ver qué pasó durante el resto del día, ¿sí? En Marcos capítulo 1, quiero que me acompañes, Marcos capítulo 1, versículo del 21 al 28, va a haber otro pasaje, otro milagro que el Señor hace. Y para ponernos en contexto cómo viene justamente la mano del Señor obrando en esto. Capítulo 1 del libro de Marcos, con razón que no me daba, estaba en Lucas. Marcos capítulo 1, versículo del 21 al 28. ¿Qué dice ahí? Un hombre que tenía un espíritu inmundo. Y dice: y entraron en Capernaum, y en los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé que eres el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndolo con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí: ¿qué es esto? ¿Nueva doctrina es esta? ¿Con qué autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia de alrededor de Galilea. Acá donde comienza el día del Señor. El Señor estaba en una sinagoga un día de reposo, un día sábado para el pueblo judío. Estaba allí en la sinagoga y aparece una persona que estaba endemoniada y el Señor lo sana. Entonces hace ese milagro el Señor y de ahí parte hacia la casa de Pedro. ¿Qué pasa antes de llegar a la casa de Pedro? Volvamos a Mateo capítulo 8, versículo del 5 al 13, antes del pasaje que leímos recién. En el camino, dice versículo 5, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y lo sanaré. Y respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres a mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, al otro: ven y viene, a mi siervo, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Sí? Entonces, versículo 13 dice: entonces Jesús dijo al centurión: ve, como creíste, te será hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora.
Y ahí donde vemos Jesús en la sinagoga, sanando. Camino a la casa de Pedro, se encuentra con el centurión que le pide que sane ¿quién? A su siervo, porque seguramente habrá sido un siervo amado. Sana ese siervo, llega a la casa de Pedro, y uno dijo, llegó a su casa, listo, comienza el tiempo de descanso. ¿Sí? Uno llega a su casa después de una jornada laboral y ¿qué dice? ¡Wow! ¡Qué lindo! Por fin, vamos a descansar, sacamos las zapatillas, nos ponemos cómodos, y el resto que llega Pedro y dice, mi suegra está en cama, está enferma. Bueno, dice el Señor Jesús, vamos, la vamos a sanar. La sana ella, y no solamente eso, dice ahí cuando terminamos los últimos versículos, que mucha gente traían enfermos y endemoniados para que el Señor Jesús la sanara. ¿Qué quiero decirte con esto? El primer punto es, ¿hay una entrega total a los planes de Dios? Primero y principal, vamos a poner el día donde Él está sirviendo, está trabajando el Señor Jesús, un día de reposo. ¿Sí? Para nosotros sería un día de domingo. La pregunta es si nosotros tenemos la disponibilidad para todo el día estar buscando los planes del Señor. Miren, a mí me pasó algo la semana pasada. Si bien la semana pasada no tuve una participación activa en la actividad que los chicos organizaron, solamente salí a comprar con Pablo, algo que faltaba. El resto estaba todo organizado, la gente trabajando, invitando chicos, haciendo juegos, vistiéndose de payaso. Llegamos a casa, como no me acuerdo si eran como las 2 de la tarde, 2 y algo, y uno ya llega y dice, bueno, ya está, listo. Y siento la puerta del portón, pa. ¿Y qué digo yo? ¿Quién será esta hora? Y hago así, y miro para afuera, un vecino. Y me dice, vecino, necesito un favor. ¿Cuál será? Le digo. Usted sabe que tengo que ir a trabajar mañana no sé dónde, me dijo, para el lado del puerto, y necesito que alguien me pueda llevar los andamios. No sé si usted podrá, dice, si... Claro, yo adentro mío estaba, Señor, estuvimos trabajando en la iglesia, bueno, no hice mucho yo, pero estuvimos ahí, ya cumplimos con nuestra parte del día, ya es hora de llegar a casa y descansar. Y esta persona estaba golpeando la puerta para que lo fuera a ayudar. Entonces le digo a Ari, me voy a entrar, me cambio, porque estaba así como me ven que había llegado de la reunión, así estaba. Y él después me dice, sí, yo estaba esperando que usted llegara, dice, por eso lo miraba, dice, cuando vi que venía de la iglesia, dije, ahí le voy a preguntar. Y a veces no nos damos cuenta de que a veces nosotros nos centramos que ya cumplimos con el Señor. Y hacemos una parte, tomamos una parte de nuestro día, y después decimos, todo el resto del día es para mí. Leo un pasaje de la Biblia, y digo, bueno, ya está, ya cumplí. Trabajo en algo pequeñito en la iglesia y digo, ya está, mi tiempo ahora es para mí. ¿Y saben qué? Uno mira la vida del Señor Jesús y hasta aún en un día de reposo, el Señor Jesús estaba haciendo lo que ya le había hecho su discípulo, que su comida era hacer la voluntad del Padre. La pregunta es, ¿nosotros estamos entregados así? ¿De la misma manera que el Señor Jesús? ¿Que Dios puede disponer de nosotros en cualquier momento del día para pedirnos algo? ¿Para llevarnos a donde Él tiene preparado a una persona ya para que le hablemos de Cristo? Hablamos del Señor con la persona. Si bien no quiso aceptar, me dijo que iba a otra iglesia, porque obviamente no, siempre tenemos esta regla como hermanos de la iglesia, es que nunca invitamos a gente que va a otra iglesia. Si la persona no está yendo más a una iglesia, lo invitamos, ¿sí? Y estoy hablando de personas que años están en una iglesia. No invitamos a otra persona. Pero justamente esta persona estaba buscando ayuda. Y yo ya me había puesto en la cabeza, ya está, ya cumplí. Hoy hice la cuota del día. Y ¿saben qué? El Señor está demandando una entrega total. Mira lo que dice Hechos capítulo 18 y versículo 5. Hechos capítulo 18 y versículo 5. Hechos 18, el capítulo 18 de Hechos y versículo 5. Acá hay una parte de la historia de la vida de Pablo, y dice el capítulo 18 y versículo 5, y cuando Sila y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado ¿cómo dice? Estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. No había una escatimación de tiempo.
No había un proceso en el cual si yo le dedico este pedacito al Señor, pero el resto del 99% de la vida y del día son míos. Pablo estaba acá, dice, entregado por completo, al propósito que Dios lo había llamado. Y fíjate que en el mismo Hechos, capítulo 9 y versículo 6, capítulo 9, habla sobre el momento que él se encuentra con el Señor Jesús. Y fíjate lo que dice ahí, es una respuesta a su pregunta. Capítulo 9 y versículo 6. Perdón, capítulo 9, versículo 5. Y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Versículo 6. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres? ¿Qué cosa? Que yo haga. Vos te preguntás cada día que te levantás, Señor, ¿qué querés que yo haga? Porque nosotros vivimos en un contexto en el cual nos están enseñando, se enseña en la escuela, se está enseñando en nuestra sociedad, ya está metido en el seno de la sociedad, el que debemos pensar en el bienestar de uno mismo. Y todo se centra en lo que vos sentís y en lo que vos querés. Que Dios está diciendo que justamente pensar en nosotros no es algo de lo que nosotros no necesitemos hacerlo, porque ya nosotros naturalmente pensamos en nosotros. Sino lo que Dios nos está pidiendo es que aprendamos a corrernos del foco y a pensar, mira, que hay necesidades a nuestro alrededor que el Señor está esperando que nosotros podamos suplir. Pero no se logra si realmente nosotros no estamos entregados por completo. ¿Cómo se logra la entrega por completo? ¿Cómo puedo hacer yo para disponer mi día y decir, Señor, aquí estoy? ¿Tengo que renunciar al trabajo? No, no te está pidiendo eso el Señor. ¿Tengo que renunciar a mi estudio? No, tampoco te está pidiendo que renuncies a eso. ¿Tengo que renunciar a mis hijos? ¿Tengo que renunciar a mi cónyuge? ¿Tengo que renunciar a mis tiempos libres? ¿Sabes dónde está la respuesta? Gálatas capítulo 2. Libro de Gálatas, el capítulo 2. Gálatas el capítulo 2 y el versículo 20. Gálatas 2 y versículo 20. Y dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Hasta ahí, punto y coma. Volvemos a leer de nuevo. ¿Sí? Jorgito dice que se lo sabe de memoria. Vamos de nuevo, a ver. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y sabés que ahí cuando dice ya no vivo yo, mas vive, ¿sí? Ahí está diciendo en el original, Él está en medio de mí. ¿Sabes cómo se puede vivir una vida completa para el Señor y entera? Es que el Señor esté ahí en el medio de tu vida. Tiene que estar allí en el centro. No lo puedes poner a un costado. No lo puedes poner de este otro lado tampoco. No lo puedes poner atrás. Tampoco lo puedes poner a un costado donde a vos te quede bien. Tiene que estar en el medio. Es lo que mueve y sostiene toda tu vida. Por eso cuando Pablo les predica, no me acuerdo cuál de las regiones, le dice, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, la que sostiene toda la estructura. Está en el medio para sostener todo. Entonces cuando uno habla de cómo puedo entregar mi vida, cómo puedo vivir como el Señor Jesús, la pregunta es el Señor el centro de todos tus pensamientos? ¿Es el Señor el centro de todas tus emociones? ¿Es el centro de todas tus decisiones? ¿Es el centro de todas tus acciones? Hasta hace unos años atrás, estando en Andacollo, cuando fui a trabajar, mi objetivo, y esto yo me lo replanteo hoy, mi objetivo cuando estaba allá era no había fin de semana. O sea, no había fin de semana en el sentido de no hay fin de semana con feriados largos. Si bien la escuela tenía días que no estaban con los chicos, como puede pasar, pero en mi cabeza en ese momento era, me estoy para el Señor completamente. Hoy, casado, con hijos, con trabajo, con lo que sea,
Hoy muchas veces me replanteo si le estoy dando todo, porque a veces no le doy todo. A veces hago como dije recién, ya cumplí con mi cuota. Hoy hice esto, ya está, no hago más nada durante todo el día. Y no se vive la vida cristiana así. No es el propósito para el cual el Señor nos salvó. Imagínate un Señor a Jesús. Si te tocara visitar en un día de tu descanso, ¿irías? Si te tocara ayudar a alguien en el día de descanso, en tu domingo, hoy a la tarde, te tocara estar con alguien, visitar a alguien, ayudarle a alguien, aconsejar a alguien, ¿iría? Muchos estamos pensando, y es mi día de descanso. Yo, ¿qué diríamos? Me lo merezco. Pero ¿saben qué? Cuando uno está en los propósitos de Dios, todo gira alrededor de Él. Tu tiempo, tu dinero, tu esfuerzo, tu trabajo, tu familia. Todo gira alrededor del Señor Jesús. Porque Él es el centro. Es más, cuando uno lee Colosenses, dice, lo estamos leyendo, Él es la plenitud. Él tiene que estar llenando todo. Si esta botella, esta jarra, estuviera llena hasta acá arriba, no habría forma de ponerle otra cosa. Si nosotros estamos llenos del propósito de Dios en nuestra vida, no hay manera de que hagamos otra cosa que no sea la voluntad del Señor. Ahora, si nuestra vida está así, con este poquito del propósito de Dios, cualquier cosa que le pongamos adentro diluye lo que está adentro. ¿Te das cuenta? Primer punto, una entrega total. Segundo punto, ¿sí? Segundo punto, volvamos ahí al libro de Mateo capítulo 8, ¿sí? Que estábamos viendo la vida de la suegra de Pedro, la querida suegra de Pedro. ¿Sí? Y no empiezan a pensar en chistes, ¿sí? Que hay muchos chistes dando vuelta alrededor de la suegra de Pedro. ¿Sí? Podríamos hacer un libro de chistes, pero no vamos a hablar de ningún chiste esta mañana. Capítulo 8 dice, versículo 14, Jesús dice, vino a la casa de Pedro y vio a la suegra de esta que estaba postrada en cama ¿con qué? Fiebre. ¿Qué es la fiebre? Bueno, yo noté acá, no soy un experto, pero es una sintomatología de que algo en tu interior no está bien. ¿Sí? Hay algo que está luchando ahí en tu interior contra algún agente externo, contra algún microorganismo, con lo que sea, luchando para poder repelerlo y sacarlo del cuerpo. Entonces se produce un cierto malestar y te levanta la temperatura. ¿Por qué? Porque el cuerpo mismo está tratando de defenderse contra el ataque del agente externo. Yo noté acá que en la época del Señor Jesús habían 3 tipos de fiebres. ¿Sí? 3, de los cuales una es la que se supone que tenía esta mujer, la suegra de Pedro. La primera es la fiebre de Malta, hoy conocida como la brucelosis, la que se transmite de los animales a las personas, que puede producir debilidad, anemia, agotamiento durante meses, muchas veces terminan en la muerte. ¿Sí? O sea que si te está pasando esto, ¿sí? No creo que te tengas fiebre justamente, pero fiebre de Malta. La segunda es la fiebre de tifoidea, ¿sí? Que es una fiebre intermitente que va y viene y produce sarpullidos y dolores musculares. ¿Sí? Es la segunda de las fiebres que solía pasar en la época del Señor Jesús. Y la tercera, que es la que dicen que justamente tenía la suegra de Pedro, es la fiebre de la malaria, la que se transmitía por el mosquito. ¿Sí? Y esta producía ictericia, dolores de cabeza, muchas veces dejaba al paciente postrado, lastimosamente, en cama por mucho tiempo. Ahora, ¿de qué vienen las enfermedades? ¿De qué vienen todos esos procesos que pasan muchas veces en nosotros, en nuestro cuerpo? Yo anoté 2, y recién cuando estaba sentado se me vino 3 a la mente, pero anoté 2. La primera de las cosas por la cual puede venir las enfermedades. San Juan capítulo 13. Vamos a San Juan capítulo 13. San Juan en capítulo 13. San Juan en capítulo 13, ¿sí? Ya todos conocemos el pasaje, ya cuando uno lee el título dice Jesús lava los pies de los discípulos. Justo que estábamos hablando recién de los pies, ¿sí? Que Ruth se fue a acostar a los pies. Bueno, estamos hablando otra vez de los pies. Y dice acá que uno conoce la historia, ¿no? Saben que estaban comiendo y que de repente el Señor Jesús se levanta, comienza a lavarle los pies y había uno ahí que siempre el que más hablaba, ¿sí? Que ¿quién habrá sido? Pedro. Me dijeron Judas, ¿qué estoy diciendo? ¿Desde cuándo Judas habla tanto?
Salvo cuando veía que había una moneda que no podía agarrar, entonces sí hablaba él. Dice, eso se podía haber aprovechado mejor. Pero el que más hablaba Pedro. Y dice, ¿sí? Capítulo 13 y versículo... Para que lo dejé acá anotado. Acá, versículo 9. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo lava mis pies, sino también las manos, la cabeza. Y Jesús le dijo, para un poquito, Pedro, el que está lavado no necesita lavarse los pies. Perdón, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Y ahí sí estaba hablando justamente de quién, de Judas. ¿Qué es lo que le estaba diciendo acá el Señor Jesús? Lo primero y principal, lo que tenemos que hacer es aprender a lavar las partes que se ensucian de nuestra vida. Ahí estaba hablando justamente de un concepto en el cual se lavaban los pies, porque justamente ¿qué era lo que más ensuciaba en la antigüedad? Los pies. Entonces por eso cuando uno entraba, quien iba era el sirviente de la casa, el de menor rango, y se ponía a lavar los pies de cada uno para que pudieran entrar y estuvieran aseados, todo limpio, porque no se sentaban en sillas. Recuerden que estaban recostados y los pies estaban cerquitas ahí. ¿Sí? No era que los miraban así como nosotros que los miramos de arriba los pies. Estaban muy cerca los pies. Y si los pies no estaban justamente en condiciones, como dice Jorge, qué lindo perfume, ¿sí? Entonces, esa limpieza es lo que muchas veces produce en nosotros enfermedades. Y ahora estamos hablando de la limpieza espiritual. Nuestros oídos, nuestros ojos, las cosas que hacemos, las cosas que vemos, todo se nos pega a nuestra vida. Todo se nos pega a nuestra vida. Todo lo que está afuera se nos pega. Lastimosamente, y aunque no lo querramos entender, se nos pega. ¿Qué tiene que hacer el cristiano? Ir a la palabra del Señor para poder, ¿qué? Volver a lavarse. Por eso cuando el Señor Jesús le dice a Pedro, Pedro, ya estás limpio, completo. Lo único que hay que limpiar es lo que se te ensució, que son tus pies. Y estaba hablando simbólicamente de lo que pasa en nuestra vida. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, ¿qué pasa? Dios nos hace una nueva criatura, limpia nuestras vidas. Y Eclesiastés dice, en todo tiempo sean blancos tus vestidos. ¿Qué quiere decir? Tenés que mantenerte limpio, tenés que mantenerte puro. Agarrás una serie, ni hablemos lo que vemos. Agarrás una película, ni hablemos lo que vemos. Agarrás una noticia, agarrás una información que te llega a través del Facebook, lo que sea, todo ensucia nuestra mente y nuestro corazón. Y vos tenés que estar ahí limpiándote, ¿para qué? Para no contraer enfermedades. Por eso cuando uno lee la Biblia va a encontrar que Pablo muchas veces dice, aprendiendo de la sana doctrina, porque la palabra limpia lo que está sucio. Palabra de Dios en nuestra vida. Entonces uno se puede enfermar, ¿por qué? Porque no tiene una limpieza constante de las cosas que se ensucian. Otra cosa más por la cual pueden venir las enfermedades, la tengo anotadita acá, déjenme que vaya al machete. Juan, estamos acá, capítulo 6. Juan 6, versículo del 25 al 35. Juan 6, versículo del 25 al 35. Seguro que ya todos vieron arriba el título. Jesús, el pan de vida. Y dice capítulo 6, versículo 25. Y hallándole al otro lado del mar, le dijo, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Le decía la multitud. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto me buscáis, no porque has visto las señales, sino porque comiste pan y te saciaste. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Y después él termina diciendo, en el capítulo mismo que estamos, versículo 35, Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Segunda de las cosas por la cual uno puede contraer enfermedades. O una mala alimentación, que puede ser una escasez de alimentos, que puede andar raquítico, puedes andar, medio flemático ahí, que no tenés ni fuerza, o puede ser al revés. Te estás alimentando, pero mal alimentado. Y uno piensa en la actualidad, y ves a los chicos en la escuela que van con una Coca-Cola, no llevan agua, van a las 9 de la mañana con una bolsa de papa frita,
o de Chetos, o de Doritos, vos decís, pará un poco, estás empezando el día. Estás empezando el día. Y la mala alimentación también es un producto de producir enfermedades en nosotros. Y el Señor Jesús le está diciendo, ustedes me buscan porque quieren comida, pero no es esta la comida que ustedes tienen que preservar. No es esta donde tienen que poner su esfuerzo, su trabajo. ¿Qué comida le decía? Yo soy el pan del cielo. Yo soy el pan de vida. Y la pregunta es, tal vez para nosotros, es que ¿con qué nos estamos alimentando? Porque una mala alimentación espiritual produce personas que sean justamente raquíticas espiritualmente. No comiendo de la palabra del Señor. Ahora entendés ahí por qué hablamos siempre y todas las mañanas enviamos el devocional. Porque mínimamente tenemos que estar en contacto con la palabra para alimentarnos de la palabra del Señor, para tener sana doctrina y para que el mundo no nos venda lo que nosotros sabemos que es la mentira. Entonces, para que no produzca enfermedades, tenemos que estar bien alimentados. Y Pedro decía en el capítulo 2 de 1 de Pedro, si no mal me acuerdo, decía como niño la leche espiritual no adulterada. Pero antes dice, desechar. O sea que antes de poder comer y alimentarte como corresponde de la palabra del Señor, tenés que dejar de comer lo que no debes. ¿Se acuerdan del hijo pródigo, no? Ansiaba comer, ¿qué cosa? Las algarrobas de los chanchos. Y ahí dijo, casa de mi padre. Hasta un jornalero vive mejor que yo. ¿Te das cuenta? ¿Cómo se extraña la buena alimentación de la palabra? Y no hablo, hice así, pero no es acá. Es acá. ¿Cómo se extraña la buena alimentación de la palabra? Cuando realmente no estamos comiendo lo que realmente nos fortalece como hijos. Y la tercera de las cosas, que esto lo vivimos mucho, ¿se acuerdan con la pandemia? ¿Se acuerdan cuando uno estaba enfermo, qué hacía? Cuando uno estaba enfermo o le tomábamos la fiebre, ¿qué hacíamos? La aislaban. Y te decían, por 15 días no vayas a la casa de fulano porque te va a contagiar, y si te contagia a vos, vas hasta vos 15 días y otros 15 más y otros 7 por las dudas. La cuestión es que tenía que estar aislado. ¿Se acuerdan de eso o no? Pasó en el 2020, hace 3 añitos. Cuando estábamos todos encerraditos, cuando nos veíamos las caritas así en el Zoom. Bueno, ¿qué quiero decir? Hay muchas personas que lamentablemente están con síntomas de fiebre. Porque no han solucionado cosas. Porque tienen pecados ocultos. Porque están muchas veces resentidos y enojados. Vieron que dice la palabra de Dios en hebreo que nadie deje de alcanzar la gracia del Señor que por una raíz de amargura. Y dice, muchos sean contaminados. ¿Sabes qué hace la persona que está enferma? ¿Sabes la persona que no perdona? La persona que está resentida, ¿sabes lo que hace? Contagia. Y va y se sienta con otra persona y le dice, no, porque vos sabés que César. Oh, César, porque con César. Yo sabía, dijo. Claro, tiene una cosa que lo separa de César y en vez de hablar con César, va y se junta con otro y le empieza a dar. Entonces la otra persona ya se formó un pensamiento de lo que tal vez no era César porque él lo piensa. ¿Te das cuenta? Entonces hay personas que están así, porque no perdonan, porque no solucionan cosas, porque arrastran cosas, porque tapan cosas, porque las ocultan y las mantienen ahí guardadas, pensando que con el tiempo se va a solucionar, y el tiempo no soluciona nada. Se deteriora. Se deteriora. Entonces, la segunda de las cosas, habíamos dicho recién, ¿realmente estoy sano para servir al Señor? ¿Estoy siendo útil para servir al Señor? Punto número 3. Avanzando, dijo. Mateo capítulo 8. Vamos que me quedan 2 puntitos y ya nos vamos. A ver. Aguante, conéctate. Mateo capítulo 8. Versículo 14, donde estábamos ahí. 8:14. Seguimos hablando de la suegra de Pedro. No nos fuimos de la suegra. Dice así, versículo 15. Versículo 15. Y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y la servía. ¿Quién restauró la vida de la suegra? ¿Quién? Jesús.
Porque pensé que no estaban hablando. ¿Qué dijeron? Jesús la restauró. Bien. Salmo 103. Salmo 103. Este salmo es precioso, ¿sí? Muchas veces lo hemos escuchado en la cena del Señor, muchas veces hemos sacado enseñanzas para la cena del Señor, pero acá hay una clave que justamente tiene que ver con lo que le pasaba a esta mujer, a la suegra de Pedro, que solo el Señor Jesús la pudo sanar. Y si vos estás en una situación de fiebre, afiebrado, porque hay algo que está mal adentro y que no se soluciona, el Señor es el único que te lo puede sanar. Y dice capítulo 103 y versículo 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Y dice, el que sana todas tus dolencias. Y ahí cuando usa la palabra sana en el original, parece un nombre de un chico, Rafa. ¿Sí? Pero no se dice Rafa, se dice Rafa, porque el acento está en la A. Y quiere decir arreglar o curar. O sea que es lo único que puede agarrar. Sacate en ese estado de estar con fiebre, de estar postrado y que de no poder servir al Señor, es el Señor Jesús. No hay otro que te pueda salvar. No hay otro que te pueda arreglar. No hay otro que te pueda acomodar. El escritor decía acá, y uno lee todo el Salmo y encuentra y dice, bendiciones por tantas cosas, Él es el que se te rescata del hoyo, el que te corona, el que te sacia de bien, el que es misericordioso, el que te bendice. Tantas cosas hace el Señor Jesús, pero la principal es que Él perdona tus pecados y Él sana todas tus dolencias. ¡Wow! ¡Qué tremendo la obra del Señor! Porque no te quiere dejar en ese estado. Porque no te quiere dejar tirado. Porque no te ve a un costado y como, ¿se acuerdan cuando hablamos muchas veces del buen samaritano? Pasó un religioso, pasó un levita y pasó otro y nadie se animó a poner una mano para ayudar al que estaba tirado en el piso. Pero pasa el buen samaritano y se frena, lo carga, lo lleva, lo limpia, lo acomoda y lo pone en un mesón para que se recupere. Y no solamente eso, sino que dice, yo me hago cargo si sigue gastando más. Solo así el Señor nos trata a nosotros. El resto somos como cualquiera de los otros tres que parecen antes. A veces pasamos por el lado y estoy ocupado. Paso por el lado, no me puedo contaminar, no, yo soy un santo, me voy para allá. Y una persona que tal vez ni sabíamos, ni nombre tiene, pero quedó con el nombre de buen samaritano. Se acerca a la persona para poder restaurarla. Así es el Señor con nosotros. Así es el Señor con nuestras vidas. Así Él quiere cargarnos a nosotros y cargar con nuestros pecados para poder limpiarnos. Dice ahí a continuación de lo que estábamos leyendo. Él es el único que puede sanarnos. Salmo 147. Salmo 147 que estamos ahí nomás. Versículo 3. Salmo 147 y versículo 3. Otro pasaje que nos habla de lo mismo. Dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda, ¿qué cosa? Sus heridas. ¿Sabías que junto con otros salmos más, se le llama los salmos post-exílicos? ¿Qué quiere decir? Fueron los salmos, escritos que se hicieron después de que el pueblo de Israel volvió de lejos. ¿Sabés que esa simbología de escribir un salmo después de que vos volvés? Es porque en ese momento que estuvieron en la cautividad, el pueblo de Israel no hizo nada. Estaba pasando por un proceso disciplinario del Señor. Si ustedes leen el versículo 2, dice, o versículo 1 y 2, dice, alabad a Jehová, porque Él es bueno, cantar salmos a nuestro Dios, porque suave la hermosura de la alabanza. Versículo 2, Jehová edifica Jerusalén, y a los desterrados de Israel recogerá. Y ahí dice, Él sana. ¿Por qué dice eso? Porque mientras que estamos enfermos, mientras que estamos siendo disciplinados por el Señor, no podemos servirlo a Él. Es muy triste lo que dice acá, si bien es algo que te alienta a saber que Él te sana, pero Él está diciendo, estuvimos allá muchísimo tiempo y nuestras vidas quedaron paralizadas. ¿Es lo que hace la enfermedad? ¿Es lo que hace el pecado?
te mantiene paralizado. Te mantiene en un estado de postramiento hasta que el maestro no toca en tu vida y te puede sanar. Y me gusta la frase que utiliza acá porque dice, sana a los quebrantados de corazón. Y ahí la palabra quebrantado tiene que ser algo que está dañado, algo que no sirve para utilizar, algo que está derribado. Tal vez vos te sientas así. Tal vez viví la vida como todo, jajaja, me río, estoy acá, voy a una comida, participo, saludo, pero adentro están las heridas. Y vos seguís estando quebrantado. Y vos seguís estando derribado. Así quedó el pueblo de Israel. Por eso cuando uno lee Esdras y Nehemías empieza a ver que empieza la reconstrucción. Pero ¿por qué quedaron derribados? ¿Por qué quedaron postrados? Porque el pecado estaba en medio de ellos. ¿Habrá alguna persona que está así hoy en la mañana? ¿Habrá alguien que todavía tiene ese corazón, como dice acá, quebrantado? Que ya la vida, bueno, ya está, hay que vivirla porque hay que vivir la vida, no me queda otra. Está resignado con las cosas que le pasan. ¿Sabes que el Señor quiere traer sanidad a tu vida? Quiere traer sanidad al corazón. Quiere darte la oportunidad de que te levantes de nuevo, no que permanezca postrado. Hemos visto milagro tras milagro, personas tras personas que han sido tocadas por el Señor, habladas por el Señor sin tocar, con escupida en los ojos, con un montón de cosas hemos visto. Milagros por haber hemos visto, un montón. Pero todos los produjo el Señor. Todos los produjo el Señor. Por eso tal vez si hay alguna persona acá, debe estar en la misma situación, el Señor te quiere levantar. Porque solo el Maestro te puede salvar. Mateo capítulo 8, versículo 15, y terminamos. El último punto. Hablábamos de la enfermedad, hablábamos de quién te puede sanar, y ahora vamos a hablar, para terminar, cómo es. A ver, ¿cómo te das cuenta de que una persona está saludable? Que está sana. ¿Cómo te das cuenta? Le hacemos un test de... ¿Hacer qué? ¿Que porque come? Sí, yo sé de algunos jóvenes que hay que regalar una remera, sí, no hay que invitarlos a comer. Sé de algunos nomás, pero bueno, no, no voy a decir quiénes, pero prefiero regalarle una remera, ¿viste? Aunque sea de esa Lacoste, ¿viste? Una bien cara, porque darle comer es más caro. Pero ¿cuál es la capacidad de darnos cuenta de que la persona está sana? La actividad. ¿La actividad? Nunca se queja. Sí, puede ser. Pero la respuesta está en el mismo pasaje. Dice el versículo 15, tocó su mano, la fiebre la dejó, ella se levantó y le servía. Listo. Agarra ahora. Decir, servicio, sinónimo, buena salud espiritual. ¿Sí? Ahora sea así. Me miro yo. ¿Estoy sano? ¿Estoy sirviendo al Señor? Dice ahí cuando termina, ella se levantó y le servías. Primera Tesalonicenses capítulo 1, y con esto terminamos. Primera Tesalonicenses capítulo 1 y versículo 9. La palabra que utiliza cuando dice le servía en el libro de Mateo es diaconía, ¿sí? Una persona que está dispuesta a servir, una persona que se encarga de las cosas de la casa como un administrador. Y dice, mira lo que dice acá 1 Tesalonicenses 1:9, porque ellos mismos dicen, cuenta de nosotros de la manera en que nos recibiste, cómo os convertiste de los ídolos a Dios. Y ahí está la frase, agarrá la lapicera y subrayala. ¿Para qué? Servir al Dios vivo y verdadero. Vuelvo a decir, ¿cuál es el propósito? Servir al Dios vivo. Pero qué grande, la abuela me escuchó. Muy bien, 10. ¿Y sabes cuál es la palabra servir ahí? No es la misma que la otra de allá.
Acá la palabra que utiliza es doulos. Y la palabra doulo tiene que ver con un esclavo. Pero había en la antigüedad esclavos voluntarios y esclavos involuntarios. Aquellos que hacían las cosas, que se quedaban con sus amos, porque le gustaba estar en la casa de su amo, porque su amo lo trataba con una manera digna, lo servía, estaba contento, le daba para todas sus necesidades. Pero había otros esclavos que eran malos. Y agarraban a sus esclavos y los molían a palo. Y era lo mismo que un animal. Pero tenía que hacer su trabajo igual. Tenía que hacer su trabajo igual. Ahora, si vos realmente te encontraste con el Señor Jesús, tu vida se arregló, tu eternidad se acomodó, no te queda otra que hacer lo que dice acá este pasaje. Porque ellos cuentan lo que éramos antes y ahora cómo servimos al Dios vivo verdadero. La pregunta es, ¿a quién estás sirviendo vos? ¿A quién estás sirviendo? ¿Dónde estamos invirtiendo nuestras fuerzas? Nuestro corazón, nuestra mente. ¿Dónde la estamos invirtiendo? Miren, lo más precioso de todo este pasaje, el cambio que hizo esta mujer así, instantáneo. Y así el Señor puede hacer con tu vida. Si no estás sirviendo al Señor, acomoda tu vida. Anda al Maestro, que Él te sane, que Él te toque, que tengan que meter ahí la mano en la llaga, ¿viste? Yo cuando a veces te tienen que limpiar una herida, a nadie le gusta, ¿viste? Los chicos chiquititos te son sinceros, no, porque arde, porque duele. Los grandes, no, poneme ahí, limpiame. Y después ponemos todas las caras vides por ahí cuando nos limpian. Pero las heridas, si el Maestro no las sana, genera infección. Y puede llevar a otra cosa peor. Que el Señor te ayude realmente a poder acomodar tu vida. Saber que el Señor también quiere hacer un milagro en vos. Y que te levantes y que puedas servirlo a Él. Vamos a terminar esta mañana orando y agradeciendo al Señor por su palabra. Padre, gracias te damos por toda tu bendición, Señor. Gracias te damos porque nos permites encontrar en tan pocos pasajes, Señor, tantas verdades que nos hablan del propósito que tiene para nuestras vidas. Señor, hemos sido salvos no para que sigamos caminando como caminábamos antes, sino como decía Tesalonicense. Todo el mundo se dio cuenta de que ellos servían a un Dios que no existía y ahora servían a un Dios verdadero. Señor, te rogamos que nosotros podamos levantarnos y servirte. No importa si ya pasó 5, 10, 8, 9, 10 meses. Lo que importa, Señor, que volvamos a ti y que realmente podamos hoy comenzar a transitar un camino distinto. Bendecir nuestras vidas, nuestros corazones y ayudarnos a estar fieles a ti en todo momento. En el nombre del Señor Jesús, amén, Señor.